Lo que parecía un día de esperanza y avance para la oposición venezolana se convirtió en un nuevo capítulo de incertidumbre política, cuando Juan Pablo Guanipa, una de las figuras opositoras más emblemáticas del país, fue recapturado menos de 12 horas después de haber recuperado su libertad. La jornada de este lunes dejó en evidencia no solo la fragilidad del proceso de excarcelaciones impulsado por el gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, sino también la profunda desconfianza que sigue acompañando cualquier gesto de apertura política en Venezuela. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Guanipa, un dirigente opositor con una larga trayectoria y cercano aliado de la líder María Corina Machado, había sido liberado el domingo tras pasar más de 8 meses detenido en Caracas, en el marco de acusaciones de terrorismo y conspiración que él y su entorno político siempre han rechazado como motivadas políticamente. Su liberación había sido celebrada por familiares, simpatizantes y organizaciones de derechos humanos como un paso simbólico hacia la apertura política, en medio de un proceso de excarcelaciones que incluye a varios opositores de alto perfil. Sin embargo, en las horas siguientes a su salida, la situación dio un giro dramático. El hijo de Guanipa, Ramón, denunció en redes sociales que su padre fue interceptado por alrededor de 10 hombres armados, vestidos de civil, sin identificación, quienes lo abordaron en varias camionetas y vehículos en el barrio Los Chorros, al este de Caracas, y se lo llevaron contra su voluntad. La descripción de ese momento, que la oposición calificó de secuestro, generó conmoción y provocó reclamos inmediatos por su liberación, así como cuestionamientos sobre quiénes ordenaron la recaptura y bajo qué justificación. El día 28 de julio del año 2024, el pueblo se manifestó. Ahí hubo una decisión popular. ¿La queremos respetar? Vamos a respetarla, eso es lo básico, eso es lo lógico. Ah, no la quiere respetar, entonces vamos a un proceso electoral. Más tarde, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general Tarek William Saab, informó que había solicitado ante un tribunal competente la revocatoria de las medidas que permitieron la liberación de Guanipa, argumentando que el dirigente no habría cumplido con ciertas condiciones de excarcelación. La Fiscalía indicó que se había pedido imponerle arresto domiciliario como una forma de salvaguardar el proceso penal, aunque no ofreció detalles claros sobre las supuestas violaciones de las condiciones de su libertad. La mezcla de versiones oficiales y denuncias públicas ha generado un clima de confusión y tensión. Para la oposición venezolana, la recaptura de Guanipa solo confirma que, pese a los anuncios oficiales de un cambio de rumbo político tras la captura de Maduro y los anuncios mediáticos sobre liberaciones, las prácticas de represión y persecución siguen profundamente arraigadas en el aparato estatal. Líderes opositores, incluido el partido Primero Justicia al que pertenece Guanipa, hay mucha expectativa en el país sobre el destino de Juan Pablo Guanipa y lo que se sabe hasta el presente es que la Fiscalía solicitó casa por cárcel. En estos momentos se debate en el Tribunal Antiterrorista que lleva su causa si se queda acá en Caracas en una residencia temporal o si va al estado Zulia, su estado natal, en donde tiene bastante liderazgo e incidencia, Javier. En los próximos minutos o en las próximas horas sabremos qué va a pasar con el destino de este dirigente de oposición. responsabilizaron directamente al gobierno interino de Delcy Rodríguez por lo ocurrido y exigieron su inmediata liberación, calificando el acto como una forma de intimidación política más que una acción judicial legítima. María Corina Machado, líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, fue una de las voces más críticas. En redes sociales, Machado denunció que hombres fuertemente armados y vestidos de civil
habían secuestrado a su aliado horas después de su liberación y pidió su liberación inmediata. La narrativa de la oposición enfatiza que no se trata de un proceso judicial transparente, sino de un regreso a viejas prácticas de intimidación política que buscan neutralizar a quienes simbolizan una alternativa democrática y movilizadora en el país. Este episodio también impactó de manera directa en la agenda legislativa venezolana. La aprobación definitiva de la polémica Ley de Amnistía General, que estaba prevista para el martes, fue aplazada tras la recaptura de Guanipa. Hay razones de forma y razones de fondo. Las razones de forma son las que alega la Fiscalía de violación a las medidas cautelares, es decir, comunicación con medios, comunicación con familiares de presos políticos y participación en actividades proselitistas. Pero las razones de fondo prevalece el tema de qué pasa con el liderazgo que en estos momentos está en Venezuela de punto de vista interino. ¿Quién está de acuerdo con que líderes tan potentes como Juan Pablo Guanipa salgan en libertad plena y quién está en contra de que la libertad sea tan abierta y Guanipa pueda expresarse y caminar por toda Venezuela? Entonces vemos que hay una clara contradicción entre los factores que están gobernando el país. En todo caso, sabremos en los próximos minutos o en las próximas horas cuál es la condición de Juan Pablo Guanipa y en dónde va a estar en arresto domiciliario. La iniciativa, que ya había superado una primera discusión en la Asamblea Nacional y que pretende establecer un marco legal para liberar a presos políticos y exiliados desde 1999 hasta la actualidad, ahora enfrenta preguntas más urgentes sobre su credibilidad y su verdadera intención. Críticos de la ley han advertido desde su anuncio que, sin claridad sobre criterios, listas oficiales de beneficiarios y garantías de derechos, podría quedar como un instrumento parcial o incluso inefectivo. Organizaciones como Foro Penal han señalado que todavía hay cientos de detenciones arbitrarias vinculadas a la represión política en el país y que liberaciones como la de Guanipa, seguidas de recapturas, solo refuerzan el argumento de que las garantías jurídicas siguen siendo insuficientes. La visión de estas organizaciones es que una verdadera amnistía debe incluir no solo la excarcelación, sino también el cierre definitivo de procesos arbitrarios, la restitución de derechos civiles, el regreso seguro de exiliados y la eliminación de sanciones que impiden la participación política plena de quienes han sido perseguidos. La recaptura de Juan Pablo Guanipa ocurre en un contexto de polarización y lucha política intensa en Venezuela. Tras la operación militar estadounidense que llevó a la detención de Nicolás Maduro a principios de año, el país se encuentra en una etapa confusa donde las señales de apertura, como la excarcelación de numerosos presos políticos, conviven con prácticas que muchos consideran continuidades de un aparato represivo. Más allá de los anuncios oficiales y las promesas de reforma, la vida política del país sigue marcada por episodios de represión, ausencia de transparencia y una profunda desconfianza entre sectores de la población y el gobierno interino. Familiares y cercanos a Guanipa han expresado su profundo sosiego y dolor por este episodio. Para ellos, la recuperación de la libertad de su padre apenas unas horas antes había significado un momento de alivio tras meses de angustia y separación. Ahora, con su recaptura, esa misma angustia ha regresado, alimentando temores sobre su seguridad, su integridad física y su futuro político. El pedido de fe de vida por parte de su hijo Ramón, publicado en redes sociales, refleja la incertidumbre sobre el paradero y las condiciones en que Guanipa se encuentra en este momento. Información que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. El caso de Guanipa no es un episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio de tensiones políticas en Venezuela. Líderes opositores han sido detenidos bajo acusaciones que ellos y observadores internacionales consideran fabricadas, mientras que el gobierno interino defiende sus acciones como medidas legales necesarias para mantener el orden y hacer cumplir las leyes, incluyendo las condiciones de libertad supervisada. La ambigüedad de los criterios,
la falta de transparencia judicial y la politización del sistema judicial han sido denunciadas de manera recurrente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como elementos que dificultan cualquier avance real hacia la reconciliación política. La recaptura de Juan Pablo Guanipa, momentos después de haber probado nuevamente la libertad que había perdido tras meses de prisión, pone en evidencia la complejidad y fragilidad del panorama político venezolano. La coexistencia de gestos de apertura con acciones de represión demuestra que la transición en Venezuela aún está lejos de consolidar un terreno estable de convivencia democrática. Mientras tanto, la atención internacional, los familiares de los detenidos y amplios sectores de la oposición siguen de cerca cada movimiento en Caracas, conscientes de que estos eventos no solo impactan a quienes están directamente involucrados, sino que representan señales de hacia dónde podría encaminarse el futuro político de una nación que ha vivido décadas de polarización, crisis y confrontaciones profundas.